Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. De verdad, felices de estar nuevamente aquí, compartiendo una palabra de Dios con ustedes. Y creo que en una semana que empieza, una semana de mucha reflexión, una semana donde muchas veces es la semana que muchas veces esperamos para meditar y para reflexionar en nuestras vidas. No debería ser así, pues pienso que la Semana Santa en algo muy personal, es un pensamiento muy personal, debe ser todos los días. La Semana Santa, creo que una persona que ama a Dios y que cree en Dios, para esa persona debería ser la Semana Santa todos los días del año. Pero bueno, bendito sea Dios porque estamos en un proceso el cual Dios está permitiendo para que cada día entendamos un poquito más de qué es la realidad, de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y sobre todo qué es lo que Dios quiere para nosotros y y qué es lo que cómo es que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Entonces, es parte es parte de un proceso que estamos viviendo cada uno de nosotros. Algunos entenderán o entenderemos algunas cosas, algunos otros no, pero es parte de un propósito de Dios y Dios tiene el tiempo perfecto para que cada uno de nosotros empiece a entender y a comprender que la obediencia a Dios tiene que ser siempre y no una semana en especial. Pues bien, hoy vamos a hablar de Jesús, y vamos a hablar de Jesús, que es al final lo que nos gusta, lo que nos trae, lo que nos tiene en este lugar es precisamente el anhelo y el deseo de hablar de Jesús, de que más personas y más personas le conozcan y conozcan lo que según su palabra Él quiere que nosotros seamos. Así es que damos gracias a Dios, les bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Juan Carlos Umaña, como bien algunos saben. Y bueno, bendito sea Dios que me da el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes una palabra, esperando que donde quiera que se encuentren, pues estén bien, ¿verdad? Así es que hoy le he puesto a este tema, yo le he puesto el por qué debemos de guardar respeto y obediencia a Jesús. Así es como le he puesto, por qué debemos guardar respeto y obediencia a Jesús. Vamos a hablar un poquito de él, y nada mejor que en una semana como esta, donde un día como hoy, pues digamos que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Bueno, alguien puede decir, ¿cómo triunfal si fue la semana y era cuando él iba a ser crucificado? Bueno, en realidad sí, iba a ser crucificado, pero también iba a ser la semana donde él iba a resucitar. Él iba a resucitar para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Gracias a la resurrección de Él es que nosotros a través de Él somos perdonados de nuestros pecados. Somos perdonados siempre y cuando le recibamos a Él en nuestro corazón y vivamos una vida de acuerdo a como Él quiere que nosotros la vivamos. Así es que por eso es que es triunfal la entrada a Jerusalén. No por lo que iba a suceder como era los azotes, la crucifixión de Él en la cruz, sino por lo que iba a suceder 3 días después, que era la resurrección. Así es que bendito sea Dios, porque hoy Dios nos pone a hablar un poquito de Él. Pero ¿quién es Jesús? Dice que Jesús es es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Es en Él en que tenemos vida, es en Él en que tenemos paz, es en Él donde encontramos el perdón, es en Él donde encontramos la misericordia. Jesús es quien hizo el gesto más grande que pudo haber hecho alguien en la vida por un ser humano, que fue ir y dar su vida por usted y por mí, ¿verdad?
Pero sí, la palabra a veces nos confronta y nos dice quién es Jesús. Pero antes de hablar un poquito del tema, vamos a darle las gracias a Dios primero que nada. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno. Dios es bueno, Dios siempre cuida de usted, Dios siempre cuida de mí. Así es que le vamos a dar las gracias a Dios, Señor Jesús, en esta hora, Padre bendito. Estamos delante de tu presencia, Padre bendito. Señor, quita toda distracción que pueda haber, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para que no podamos recibir esta palabra que tú hoy nos quieres dar, Señor, a través de este mensaje, a través de este tema, Señor. Quita, Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, que quiera venir a nuestras vidas. Quítala, Señor. Señor, hazme con un corazón humilde, Señor, para entender, Señor, que yo te necesito y que necesito aprender aún más de ti, Señor, que yo necesito conocerte aún más, Señor. Señor, toma el control de todas aquellas personas que en este momento están pasando situaciones difíciles, de todas aquellas personas que están pasando por momentos de angustia. Señor Jesús, toma el control de cada uno de ellos, de cada una de estas personas que hoy se han conectado, Señor, y que quizás más tarde verán este video, Señor, que sea para honrarte, para exaltarte y para glorificarte, Señor Jesús. Que al hablar de tu palabra, Señor, que al meditar en tu palabra, Señor, seas tú quien hables a través de nosotros, Señor, que seas tú quien ministre los corazones de aquellas personas que están conectadas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, bendito sea Dios. Entonces vamos a ir rápidamente al tema, no les voy a quitar mucho tiempo. Y dice que vamos a ir a Génesis 1:2, para empezar a conocer quién es Jesús. Dice que en Génesis 1:2 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que esta palabra nos dice que Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, está hablando del mismo Jesús. Está hablando del mismo Jesús, como habla en Juan 14, que habla del verbo. Y dice: el verbo fue hecho carne. El Espíritu de Dios es el verbo. Pero ya Jesús ya estaba desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya Él era. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero también dice Juan 1:1, dice que, vamos a ir a Juan 1:1, bendito sea Dios. Y dice Juan 1:1, dice: en el principio era Él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, como vemos, está hablando del Espíritu de Dios, del verbo de Dios. Está hablando de que Jesús era Dios. O sea, desde un principio ya Jesús era Dios. Él era el principio de toda la creación. Pero Jesús es hecho carne cuando por medio del Espíritu, del cual habla Génesis 1:2, es que María concibe, ¿verdad? Es por medio de ese Espíritu, es por medio de ese Espíritu que María concibe, y es ahí donde el verbo es hecho carne, ¿verdad? Es ahí donde Dios se manifiesta al mundo a través de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Dice: antes de la fundación del mundo ya Él era el Espíritu. Dice: Jesús siempre estuvo desde el principio. Juan 1:14 dice, y es lo que estábamos aquí hablando un poquito. Dice Juan 1:14 así, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Dios. Dice: Jesús siempre estuvo desde el principio. Dios es presentado al mundo como Jesús a través del nacimiento, a través de María.
Bendito sea Dios. Ese es el Verbo. Ese es Jesús, ¿verdad? Jesús es grande y maravilloso. Jesús siempre ha estado con nosotros y siempre estará con nosotros. Siempre en las situaciones más difíciles, Él siempre ha estado con nosotros. Él es quien nos levanta, Él es quien nos fortalece. Él es quien entregó su vida por amor a usted, por amor a mí. Yo hoy le quiero hablar de Jesús porque Jesús es el ser más maravilloso que vino a este mundo. Porque en Él venía Dios, en Él estaba el Espíritu de Dios, en Él estaba el perdón, en Él estaba la misericordia, en Él estaba el amor. Ese es Jesús. Pero la Biblia nos habla de lo que era Jesús. Dice Colosenses 1:15. Vamos a ir a Colosenses 1:15. Y dice la Biblia en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea Dios. Así es que dice que Él es el Dios invisible, ¿verdad? Dice que Él es el Dios, dice la imagen del Dios invisible. Es Jesús la imagen de Dios. Es Jesús quien representa a Dios en la tierra, en el mundo, para con nosotros. Es Jesús quien fue hecho carne a través de la concebición que hizo en María. Es cual Él es hecho carne, por eso dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Jesús es el que nosotros hoy tenemos. Ese Jesús es el que está conmemorando estos días donde Él sufre mucho por amor a usted y por amor a mí. Esto nos tiene que llevar a una reflexión y meditar, sobre todo meditar y reflexionar de que realmente nosotros no tenemos por qué esperar que venga una semana en abril, una semana santa, para poder buscarlo, para poder congregarnos, para poder arrepentirnos, para poder pedir perdón. Yo creo que nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos 365 días al año donde podemos vivir una Semana Santa, donde podemos reflexionar cada día de nuestra vida de cómo estamos viviendo, donde podemos meditar y pensar si estamos viviendo a como Jesús quiere que vivamos. Jesús no quiere que las personas se pierdan. Jesús no quiere que las personas se condenen. Por eso Jesús va a esa cruz. ¿Sabe? No fue fácil ir a esa cruz, porque tenemos que acordarnos que cuando Jesús va a esa cruz, dice que el Verbo fue hecho carne. Él era hombre de carne y hueso. Él podía sentir. Él también sufría. A Él también le dolía. Él también sentía temor. Él también tenía miedo. Pero esa entrada a Jerusalén no pudo ser en vano, ni fue en vano. Fue por nuestra salvación, fue por el perdón de sus pecados, fue por el perdón de mis pecados, que Él aceptó a ir a esa cruz. Fue duro, fue doloroso, pero Él lo aceptó por amor a usted y por amor a mí. ¿Sabe? Nunca es tarde para empezar a buscarlo. Nunca es tarde para empezar a recibirlo en su corazón. Nunca es tarde. No importa cómo usted haya sido, no importa sus defectos, nada de eso importa. Hoy es el día para buscarlo. No tenemos que esperar una Semana Santa para venir y buscarlo y postrarnos y tal vez ver una película de Él, cómo fue lastimado y entonces por medio de eso nos arrepentimos y pedimos perdón.
y sentimos dolor por lo que Él sufrió. Pero pasó la Semana Santa y seguimos viviendo una vida de la cual no le agrada a Él. No, hoy Jesús quiere que tú medites y que tú reflexiones. Y si hay algo mal en su vida, si hay algo que no está bien en su vida, si hay algo que usted está haciendo mal en su vida, si hay algo con lo que usted se está haciendo daño, si hay algo con lo que usted le está haciendo daño a otras personas, que lo cambie, que cambie su actitud. ¿Sabe? Jesús en una Semana Santa, en esa semana de Vía Crucis, Jesús nos enseña el cómo vivir de acuerdo a como Él quería que viviéramos, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Hoy es un tiempo para meditar, un tiempo para pedirle a Dios que nos dé esa paz y esa seguridad, esa tranquilidad y esa sabiduría, y sobre todo esa humildad para pedir perdón de corazón, para arrepentirnos de todo nuestro corazón. La Semana Santa no tiene que servir solo para irse a pasear, solo para ir a comer a otros lugares. La Semana Santa, así como cada día de los 365 días, tienen que servir para meditar, para reflexionar y para mejorar cada día más como personas. Entender que ese sacrificio del cual se está conmemorando en esta semana de Jesús en la cruz no fue en vano. Fue para que usted y yo fuéramos mejores personas. Fue para que usted y yo viviéramos de acuerdo a su voluntad y no nuestra voluntad. A veces nuestra voluntad está por encima del sufrimiento de las demás personas. A veces nuestra voluntad está por encima de la necesidad de otras personas. Jesús no fue a esa cruz para que nosotros sigamos viviendo como vivían aquellas personas que no le conocieron, y por eso lo llevaron a una cruz y por eso lo crucificaron. Ellos no le conocían, pero usted y yo sí le conocemos. Dios no quiere que usted se pierda. Hoy Jesús le está... Perdón. Hoy Jesús le está abriendo su corazón. Jesús no quiere que estos días pasen en vano. Que todo lo que hoy estés meditando y reflexionando, después de que pase la Semana Santa, ya no sirvan de nada y vuelvas a ser la misma persona que era antes, egoísta, rencorosa, sin amor, sin falta de perdón. Jesús no quiere eso. Jesús se humilló por amor a usted, Jesús se humilló por amor a mí. Jesús nos enseñó que podemos ser humildes. Él cargó con todas esas cosas, con todas esas que lo lastimaron, siendo hombre, siendo humano, para enseñarnos que nosotros también podíamos ser humildes y a veces tener que bajar la cabeza y pedir perdón y también perdonar a las personas. Sabe, el mundo se está destruyendo por la falta de perdón. Hoy nadie quiere perdonar a nadie. Hoy nadie quiere amar a nadie. Hoy solo queremos amar si nos conviene, si no, no queremos amar a nadie. Jesús no fue a esa cruz por ese tipo de amor. Hoy es un tiempo para meditar. Bendito sea Dios.
Dice, cuando pedimos a Dios en oración, pedimos a través de Jesús, aunque no lo veamos. En Juan 14, capítulo 14 y versículos 8 y 9 nos enseña que Jesús es Dios y Dios es Jesús. Cuando dice que todo fue creado por Él y para Él, está hablando también de nosotros. Él está hablando de nosotros cuando Él dice en ese versículo en Colosenses que todo fue creado por Él y para Él. Está hablando de nosotros. Él no nos crió para que nosotros no le amemos a Él. ¿Sabe que el que ama a Él ama a las personas? Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a las personas, por más daño que me hayan hecho. Porque estaría siendo mentiroso. Jesús no quiere que en su corazón hayan dos cosas, rencor, odio y amor, tres cosas. Jesús necesita corazones llenos de amor, personas que les duela el sufrimiento de otros, personas que sientan la necesidad de otros. Bendito Dios. Pero ¿quién es Jesús? Dice que cuando Juan lo ve venir, en Juan 1:29, cuando Juan lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien quita el pecado del mundo, en Él está nuestro perdón, en Él está nuestra salvación, en Él está nuestra restauración como personas. Debemos de tratar de ser personas con un corazón de acuerdo al de Jesús. Para eso fue su sacrificio en la cruz. Sabe, de nada vale en estos días hacer las cosas muy bien si después de que pasó la Semana Santa volvemos a hacer los mismos de antes. Eso no es lo que quiere Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él está diciendo que no importa cómo es usted, que no importa sus defectos, Él quita el pecado. Por eso Él fue a esa cruz, por amor a usted y por amor a mí, para perdonar nuestros pecados. Por eso Él cargó con todas esas cosas. Dicen, es en Jesús donde está nuestra restauración, es en Él donde nacemos como nuevas personas. Así es, cuando venimos a Jesús, muchas cosas cambian en nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ir a la palabra que está en Mateo 16, capítulo 16, versículos 15 y 17. Mateo 16. Dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. Él está preguntando a sus discípulos, le está preguntando, porque los fariseos en aquel tiempo decían y no sabían quién era Jesús, que dice que unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías y otros decían que era otro, pero en realidad no sabían quién era Jesús. Entonces Jesús le hace la pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y vosotros quién crees que soy yo? Y bueno, ahí es donde dice que Pedro, creo que sí, Pedro, dice y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios.
Dice, el tener la convicción en nuestros corazones como Pedro que Jesús es el Hijo de Dios, hace que su paz sobreabunde en nuestros corazones. Eso es lo que hoy Jesús está buscando, que tengamos paz, que seamos buenas personas, que seamos buenos padres, que seamos buenos hijos, que seamos buenos hermanos, que seamos buenos amigos, que seamos buenas personas. El tener a Jesús en nuestro corazón cambia aquel corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es lo que hace Jesús cuando nosotros tenemos esa convicción como la que tenía Pedro, que no dudó en decirlo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros tenemos esa convicción, nosotros vamos a cambiar nuestras vidas, vamos a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque aquel que habita en nosotros, el que sabemos que habita en nosotros, es el que nos va a guiar y haremos siempre mejores cosas. Entonces aquellas actitudes que teníamos que no eran buenas, habrán cambiado. Bendito sea Dios. Dice Jesús es el ejemplo perfecto del amor de Dios. Él cuida de los pobres, sana a los enfermos, amaba a los niños. Sí, Mateo 19:14 dice que Jesús amaba a los niños. Pero, como le decía, no fue fácil. Para Jesús ir a esa cruz no fue fácil. Fue doloroso, fue tormentoso, porque sufrió mucho. Tenemos que acordarnos que era un hombre de carne y hueso. Y la palabra nos lleva a Lucas 22, 42, 44. Y dice Lucas 22, 42, 44. Y dice así. Si ustedes tienen una Biblia ahí, la pueden buscar para respaldar la palabra. Siempre es importante. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba en agonía, estaba viviendo el momento más difícil de su vida, ¿verdad? Porque aunque él sabía que tenía que cumplir por lo cual él había venido al mundo, que era por el perdón de nuestros pecados, tenemos que entender y saber, y la palabra nos dice en Romanos, ¿verdad?, que nosotros antes de la venida de Jesús al mundo, nosotros estábamos condenados. Pero es por medio de Jesús que existe la propiciación de nuestros pecados. Dice que no éramos justos delante de Dios, pero por su sangre fuimos hallados justos delante de la presencia de Dios. Pero él no era fácil para él lo que él estaba viviendo en ese momento. Dice, él estaba en el momento más difícil, pues como hombre podía sentir temor, tristeza y dolor. Dice, iba a ser arrestado, escupido, iba a ser azotado, iba a ser crucificado, su cuerpo molido a latigazos. Yo no sé si usted está entendiendo el sacrificio que Jesús hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero sabe una cosa, de nada valió ese sacrificio si usted y yo vivimos una vida no conforme al corazón de Jesús. Si vivimos una vida llena de odio, llena de rencor, llena de egoísmo, llena de la falta de perdón, llena de la falta de obediencia, no habrá valido el sacrificio, todo ese dolor que Él pasó
No, Jesús fue a esa cruz para que usted y yo cambiemos nuestra actitud, para que usted y yo seamos personas que vivamos más de acuerdo a su voluntad. Todo lo que Él pasó fue encarnecido. Su cuerpo fue prácticamente mutilado. Y todo por amor a usted y por amor a mí. Pero ¿de qué valió ese sacrificio de Jesús si usted y yo no nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestras desobediencias, de nuestra mala actitud, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de perdón como jueces? Pensamos que nunca nos equivocamos, pensamos que no hacemos daño y vivimos siempre haciendo daño y señalando. ¿De qué vale? ¿De qué valió entonces el sacrificio de Jesús si usted y yo vamos a seguir viviendo así? No. El sacrificio de Jesús valió por su vida y por la vida mía, por su salvación y por mi salvación. Para que seamos mejores personas y vivamos más conforme al corazón de Él. Corazón lleno de amor. Dice que Él cuidaba de los pobres. Iba por la calle, iba sanando a los enfermos, dando vida a los que estaban muertos, restaurando a las personas, llenándolas de ilusión, de vida. ¿Cuántas personas están sin ilusión hoy en día? ¿Cuántas personas han perdido la ilusión de vivir? Jesús trae ilusión a nuestras vidas. ¿Sí? Pero tenemos que aceptarlo en nuestro corazón, tenemos que recibirlo en nuestro corazón para poder entender el propósito de Él. Dice, pero Jesús es bueno, porque aún y todos aquellos a los cuales le crucificaron, dicen, aún a los que le crucificaron, Él les perdonó. Su amor es infinito y está al alcance de todos los que le necesitan. Así es. No pase usted la vida pensando, es que yo he sido muy malo, es que yo he hecho una cosa, yo he hecho la otra. No. Jesús nos perdona, Jesús nos dice que hoy es el día. Hoy es el día para buscarle. Hoy es el día para venir a Él. Porque dice que su amor es tan infinitamente grande que Él nos perdona de todas las cosas. No hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, todos los pecados son iguales. Pecado es pecado, tanto como el que se roba una bola, como el que mata a una persona. Al final es pecado. No hay pecados grandes ni pequeños. No hay personas buenas ni malas. Ante los ojos de Dios, si venimos ante Él con un corazón humilde, constricto y humillado, y le pedimos perdón y lo recibimos en nuestro corazón, para Él somos iguales. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted fue, no importa su pasado. Hoy Jesús le está diciendo que Él fue a esa cruz por usted, así como por mí. Amén. Bendito Dios. Dice, Jesús nos enseña cómo vivir. Esta es una palabra muy bonita porque de verdad que sí, cómo nos enseña Jesús cómo vivir. Dice que Jesús en el Evangelio de Lucas 2 del 42 y 46, 47 y 49, dice que está hablando de Jesús. Dice, tenía tan solo 12 años cuando Jesús es hallado en el templo. Sí, ya Jesús a los 12 años ya nos enseñaba de que debemos de buscar siempre el congregarnos, que debemos de buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña ya a sus 12 años. Dice, Él es un ejemplo con tan solo 12 años de cómo debemos de vivir. Llegó a ser el maestro más grandioso que jamás haya existido. A veces con parábolas y a veces con relatos, Él enseñaba. Así es. Él nos enseñaba muchas veces con parábolas. Él siempre
él siempre ubicaba el lugar donde estaba y de acuerdo al lugar y a las personas que habían ahí, porque él sabía lo que las personas estaban pasando, él les hablaba de acuerdo a cómo ellos pudieran entender. Entonces él siempre usaba el lugar, lo usaba como un escenario para poder él hablarle a las personas. A veces lo hacía en parábolas, explicando lo que quería decir su palabra, como a veces lo hacía en otro tipo de relatos, pero él siempre buscaba enseñarle a las personas. Él se convirtió en un gran maestro. Ya desde los 12 años él es encontrado en el templo predicando, ¿sí? Dice que los maestros de la ley de aquel tiempo, los que tenían grandes conocimientos, se admiraban de su sabiduría. Pues bien, ya él nos enseñaba desde ese tiempo que nosotros a temprana edad ya debemos de buscar instruirnos en su palabra, ya debemos de buscar instruirnos para tener conocimiento, no solo para poder saber vivir, sino para saber también qué es lo que él quiere. Muchas veces somos personas egoístas, tal vez por la falta de nuestro conocimiento, porque muchas veces no hemos leído que una de las cosas que a Jesús más le interesan de usted es que usted sea una persona que le duela la necesidad ajena. ¿Sí? A veces la palabra de Dios, eso es lo que tiene, nos confronta, nos hace ver dónde estamos, nos hace ver nuestras debilidades. También por eso es que muchas veces no nos gusta ni leerla ni escucharla, porque nos confronta. Pero sí, Jesús en esta palabra que está en Lucas capítulo 2 y versículos 42 y 46, 47 y 49, Él nos enseña de cómo vivir, ¿verdad? Él nos enseña, dice, Él es un ejemplo con tan solo 12 años de cómo debemos de vivir. Llegó a ser el maestro más grandioso que jamás haya existido. A veces con parábolas y a veces con relatos, él nos enseñaba, ¿verdad? Vamos a leer Lucas, estos versículos para que usted vea lo que estamos hablando, para que ustedes vean, perdón, de lo que estamos hablando. Dice que es Lucas 2. Vamos a leer primero Lucas 2:42. Y dice así, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando tuvo 12 años. Luego dice en el 46, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y dice el 47, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y también dice el 49, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bendito sea Dios. Esa es la respuesta que Jesús le da a José y a María, que le estaban buscando en ese momento. Estaban preocupados, su hijo no aparecía. Cuando le hallan en el templo, ellos le dicen, hijo, hemos estado preocupados porque no sabíamos dónde estaba. Entonces Jesús le dice eso, ¿verdad? Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ya él estaba hablando de la palabra de Dios, ya él se estaba instruyendo, porque también su palabra dice que a sus 30 años, 33 años, 30 años, no sé, por ahí, dice que él empieza su ministerio, cuando él empieza hablando del arrepentimiento y del perdón, ¿verdad? De ahí lo importante. Él empieza su ministerio de esa forma, pero él antes, ya a los 12 años, se instruía en la palabra. ¿Por qué? Porque él necesitaba llenarse de lo que él iba a hablar en un futuro, porque él sabía que se iba a encontrar con diferentes personas que tenían diferentes problemas en la vida y diferentes defectos en la vida. No todos somos iguales,
Si usted mira esta mano, todos los dedos son diferentes. Todos son diferentes. Así somos en el mundo, todos somos diferentes. Entonces Jesús necesitaba instruirse en la palabra de Dios, porque él sabía que iba a llegar su tiempo donde le tocaría que ir por las calles, por los lugares, por sinagogas, hablando de lo que Dios quería, del arrepentimiento y del perdón, del amor, del ser más humanos, del ser más comprensibles, del ser más humanitarios. Creo, hoy estamos padeciendo mucho de eso, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces dice, vamos a seguir, ya estamos terminando. Entonces dice que nos enseñó a ser humildes y nos enseñó a perdonar. Bendito sea Dios. Yo espero que, aunque sea un poquito, hoy hemos aprendido a través de este video. Creo que si hablamos de Jesús nos duraríamos horas y días. No podríamos parar de hablar del significado de Él. Pero de lo que sí estamos claros es del gran sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Que este sacrificio que Jesús hizo en la cruz no sea en vano. Que sea hoy el día para empezar a meditar y a reflexionar sobre nuestra vida, sobre cómo estamos llevando nuestra vida, sobre cómo es nuestra vida, es de acuerdo al corazón de Jesús o sencillamente es de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Hoy es un día para reflexionar y para meditar y pensar que podemos ser mejores personas. Sabe que a través de usted está la felicidad de otras personas, aunque no sean familia. Sabe que usted es un instrumento para que otros sean felices. ¿Sí? Sabe que Dios le puede usar. Si usted tiene un corazón conforme al de Jesús, Dios le va a usar un día y muchas familias se van a acercar a Jesús y muchas personas van a conocer el amor de Jesús a través de usted. Hoy es un día para llevar amor en nuestro corazón, para llevar perdón, para pedir perdón, para ser humildes y para reconocer que necesitamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16. Dios les bendiga y muchas gracias.